parecidas a ustedes y a todas nosotras es el miedo, ¿no? Como hay mucho que hablar sobre eso. La verdad es que en 45 minutos, en una hora, no lo vamos a lograr, pero sí queremos darles algunas de las bases, algunos de los principios, no solamente que son teológicamente correctos, pero que han sido principios que el Señor está trabajando en nuestro propio corazón y que están guiando nuestra vida a amarlo más y a buscarlo más. Bueno, creo que hay dos cosas que a las que Dios me ha dado con mis miedos. Y creo que he encontrado que el problema principal en cuanto al miedo y a la preocupación al futuro, es la idea de ficción, el punto que no es verdad, que estamos en control. Entonces, creo que la sociedad ha creado esta idea, esta ilusión de que tenemos el control, ya sea con dinero, con salud, con familia, en mi trabajo, en mis habilidades, en lo que he logrado, en mis logros, en este tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto sentimos que tenemos control. Y en el momento en que esa ilusión se rompe, como lo vimos con el COVID y con todo lo que pasó en el COVID, se rompió la ilusión del control, es cuando nos damos cuenta de que la realidad es que nunca hemos tenido el control y que simplemente estamos pretendiendo tener el control, ¿sabes? Creo que eh, creemos que porque vivimos en tal lugar o porque nuestra familia está estable o porque, bueno, mi trabajo es bueno, etcétera, etcétera, tenemos lo que decimos en México, tenemos el mañana comprado. Y el mañana no está comprado, el mañana no está prometido. Dios no nos promete el mañana, Dios nos promete el hoy y el día de hoy tengo que ser fiel. Así es que creo que tenemos ese ídolo del control, o en mi caso, el ídolo del control, y cuando entendemos que no lo tenemos, pero que hay alguien que lo tiene, creo que los miedos pueden empezar a desvanecerse un poco, ¿no? Creo que esa idolatría del control que es el primer problema en cuanto a los malos entendidos con el miedo y la preocupación ante el futuro. Y la segunda realidad es que decimos que conocemos a Dios, y tal vez leemos la Biblia cuando la leemos, porque si vamos a estadísticas, diríamos que en realidad no todas leemos la Biblia diariamente y que si la leemos le dedicamos más o menos entre 5 y 7 minutos, y eso no es suficiente, claramente, pero en nuestro tiempo devocional, creo que bueno, las que lo leemos, las que estamos en la Biblia, creo que lo hacemos como en un compartimiento de nuestra vida, ¿sabes? Es no, bueno, ahora lo que estoy haciendo es mi tiempo devocional, pero ya que termine mi tiempo devocional, como que eso no permea, la palabra de Dios, no dejamos que la palabra de Dios permee toda nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a entender que no estamos leyendo la Biblia porque necesitamos leer la Biblia para ser salvas, no estamos leyendo la Biblia porque queremos ser eruditas de la Biblia y aprendernos la Biblia, estamos leyendo la Biblia porque queremos conocer a Dios, porque wow, qué privilegio que me voy a sentar con Dios a escucharlo y a entender quién es Él, quién soy yo y qué necesito. Y entonces cuando nos enfrentamos a los miedos, entendiendo que, bueno, Dios es soberano y por lo tanto eso puede guiar mi miedo, o bueno, que Dios es bueno y por lo tanto en esta circunstancia en la que estoy, que me está provocando mucho miedo, mucha incertidumbre, temores, etcétera, etcétera, Dios es bueno, y dejo que eso que conozco de Dios se convierta en algo que permea mi vida, mis éxitos, mis fracasos, mis miedos, mis angustias, mi depresión, todo eso, entonces el miedo puede desvanecerse. Entonces creo que es realmente como te decía, o sea, la idea de que estoy en control y no, ni tú ni yo, ni Dios está en control, tú no. Y está bien, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es bueno y porque Dios está en control, entonces mis miedos pueden empezar como que a desvanecerse y a no controlar mis pensamientos y mis acciones. Creo que lo que estás mencionando es interesante porque dentro de todo este proceso de entender el miedo, me doy cuenta de que el miedo en sí simplemente es como un botoncito, ¿no? En rojo, que está ahí como palpitando,
porque algo no está bien. Y realmente el miedo no es ese algo que no está bien, ¿no? Entonces, como tú mencionas, el control, como tratar de estar en control de las situaciones, por ejemplo, como esta, como que se salen de nuestras manos, crea en nuestro corazón como una especie de ansiedad, crea en nuestro corazón una especie de preocupación extra, ¿no? Entonces, creo que lo que tú mencionas es interesante. Hay algo detrás como del miedo y generalmente el no poder entender qué es lo que hay detrás trae un montón de malos conceptos a nuestra cabeza y trae un montón de soluciones no bíblicas a lo que me está sucediendo, ¿no? Llegué como a la mitad de lo que estaba diciendo Salime, pero una de las cosas que ella mencionó creo que es también una de las cosas que más ha resaltado para mí y que de hecho platicaba con Jamie hace un par de días, el sábado creo yo, el viernes, y es el hecho de que no podemos controlar lo que va a suceder y eso es lo que nos causa miedo y eso es lo que nos causa ansiedad. Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar en el futuro y el hecho de no saberlo nos pone de nervios, pero a la vez es un proceso que el Señor utiliza para humillarnos y recordarnos, tú no eres Dios, tú no eres soberano, tú no eres quien le da propósito a tu vida, ni quien está en orden de todas las cosas que van a suceder en el futuro. Y de hecho tengo algunos ejemplos de cosas en las que he tenido temor y uno que compartí con las hermanas que estuvieron en el viernes fue el hecho de que estamos esperando a nuestro primer bebé y estar en un país en el que yo no crecí, un idioma que no es el mío, muchas veces me pone muy nerviosa porque tampoco es probable que mi mamá no pueda estar conmigo a la hora de tener el bebé, entonces son cosas que me ponen nerviosa, es mi primer bebé, no sé cómo funcionan estas cosas, pero después recuerdo que es el Señor quien da la vida, es el Señor quien incluso ha dispuesto mi cuerpo para dar a luz, para tener a un embrión dentro de mí, y es Él al final quien lo sustenta y le ayuda a crecer y lo hace crecer. Entonces, este es solo un ejemplo y después mientras desarrollamos la conversación puedo compartir algunos otros, pero es solo un ejemplo de algo que me lleva a recordar que yo no soy soberana, ni todopoderosa, ni omnipotente, ni puedo tener el control del futuro, pero el Señor sí. Y ahora que soy su hija, yo vivo bajo Él. Mi propósito ahora está en Él, entonces nada de lo que yo pueda hacer puede cambiar ni alterar ese proceso. Sí. Exactamente, lo que tú dijiste es algo muy clave y es el hecho de que creemos que podemos alterar eh, el futuro de acuerdo a lo que podamos controlar en nuestro presente. Entonces, si ahora tengo el conocimiento suficiente, si ahora tengo el control suficiente, si ahora tengo las herramientas suficientes, mi futuro está asegurado. Y la Biblia específicamente nos dice lo contrario, ¿no? Mientras menos control tenemos, mientras menos sabemos de las situaciones y mientras más confiamos en el Señor, es cuando realmente nuestro futuro está asegurado, pero no en esta tierra, sino ante la presencia del Señor, ¿no? Entonces, realmente sí, nuestra eternidad está asegurada, pero siempre y cuando estamos confiando en el Señor, siempre y cuando estamos confiando en Cristo. Entonces, es interesante lo que dices, como queremos asegurarnos, ¿no? Asegurarnos de ciertas cosas en nuestra vida. Entonces vamos a seguir con las preguntas y voy a ir rapidísimo a Salime. Quería preguntarte algo dentro de esto de que seguimos hablando de los malos entendidos sobre el miedo. Quiero preguntarte, ¿qué nos dice el miedo sobre Dios, según las escrituras? ¿Qué es lo que el miedo nos aclara de Dios? Mira, una de las cosas más increíbles de que te tienes que dar cuenta es que Dios habla del miedo en las escrituras, lo cual quiere decir que tu miedo el día de hoy, por donde estés pasando, es conocido por Dios. O sea, Dios habló del miedo porque sabía que en este mundo roto íbamos a tener miedo, como como dijo James al principio de esta reunión, como lo primero que hicieron Adán y Eva es esconderse, ¿no? Y esconderse, ¿por qué se esconden? Es que teníamos miedo. Uh-huh. Y que, bueno, hay dos cosas. Teníamos miedo y por lo tanto Dios sabe que vamos a tener miedo, pero también Dios pregunta, ¿quién te dijo? Si te das, entonces, ¿a quién estás escuchando del miedo? Es muy, muy importante. Porque de nuevo, o sea, yo leo la Biblia
Y por ejemplo, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y jamás nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, me las ha dado y nadie las puede arrebatar. ¡Wow! Le pertenezco a Dios, incluso en mi miedo. ¡Wow! Puedo tener paz, ¿no? O cuando dice, cuando pases por las aguas, y vaya, imagínate, o sea, imagínate pasar por un mar violento, Ay, sin, sin saber nadar y no tienes la llantita, ¿no? No sé cómo le llaman, pero en México le llamamos la llanta para flotar, el flotador. No la tienes, pero dice Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, o sea, ¿alguien ha pasado por fuego? O sea, imagínate estar pasando por fuego, literal, aunque no está hablando de la manera literal, no te quemarás, ni las llamas te abrazarán, ¿no? Entonces, no temas porque yo estoy contigo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Wow! O sea, ¿sabes? O sea, al final, lo último que dice Cristo en la gran comisión es, y he aquí yo estoy contigo hasta los fines de la tierra. ¡Wow! O sea, Dios sabe que tienes miedo y por lo tanto en la Biblia va a hablar del miedo. Entonces, número uno, tu miedo no lo toma por sorpresas, no se despertó Dios, no, Dios no duerme, pero Dios no de repente dice, ¡oh! Salí, me tiene miedo. No, bueno, es que ¿qué pasó? Se nos salió de la mano. O sea, no, yo sabía que iba a tener miedo y por lo tanto me da todas estas promesas y toda la escritura que constantemente está hablando del miedo hacia esos hombres y mujeres que han caminado antes de nosotros en circunstancias muy fuertes, porque Dios quiere hacernos recordar que porque Él ha hablado, porque Él se ha revelado, porque Él es Dios, porque Él está en control, porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque Él te ama y porque dio a su Hijo unigénito para salvarte, entonces lo que Él dice del miedo es lo que va y Él dice que Él está en control. Así es que tu miedo no tiene que controlarte. Y es increíble, o sea, que Dios, número uno, nos conozca también, que hable del miedo en su palabra y que nos equipe con la palabra para que cuando tengamos miedo de las circunstancias entendamos que no son las circunstancias las que nos controlan, o las que controlan el futuro. Es Dios y arraigadas en Él podemos pasar por momentos muy difíciles de miedo, de sufrimiento, de incertidumbre, etcétera, etcétera, porque Él es quien es. Exactamente, y pienso que lo que dijiste es muy acertado en el punto de que cuando experimentamos miedo, lo positivo es que aprendemos algo sobre el Señor, ¿no? Aprendemos algo sobre Dios, y es que Él es soberano. Él no se parece a nosotros, que Él es diferente en esa área, que Él no le toma por sorpresa, como tú dices, que Él no está sorprendido de que las circunstancias no sucedan. Y luego les voy a contar qué sucedió ayer, entonces, pero el miedo es algo que nos revela que somos diferentes, ¿no? Que Él es diferente a nosotros. El tesoro de las escrituras, ¿no? Que las podemos abrir y nuestros miedos tienen sentido. La podemos abrir y Dios tiene sentido. Entonces, claro, en las escrituras encontramos la verdad y es lo maravilloso de poder abrir nuestra escritura, ¿no? Y con eso quiero ir un poco más, porque estamos hablando de esta relación, bueno, mis miedos. Bueno, pero el miedo no es algo que está como en el aire, ¿no? El miedo no es algo que respiramos, aunque a veces se siente así. El miedo está dentro de alguien llamado ser humano, y en este caso dentro de mujer. Entonces quiero preguntarle a Debbie, ¿cómo es esto de que esta relación, cómo ella mira o como Dios le ha explicado esta relación entre el miedo y qué nos dice sobre el carácter humano, qué nos dice según las escrituras, ¿no? Entonces, no sé si Debbie nos puedes compartir un poco sobre esto. Tuve dos puntos en los que pensé cuando estaba leyendo esta pregunta, que estaban justamente en base a lo que veíamos hace un momento de Génesis 3:10, en donde el Señor le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y él responde, hoy tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto, bueno, lo que yo puedo ver en este pasaje es que nos recuerda primero que tenemos una naturaleza caída que nos va a llevar a ocultarnos de Dios. Adán
bueno, que quería salirse con la suya, nosotros muchas veces queremos salirnos con la nuestra y tejer nuestras propias hojas de higuera ante una situación difícil para cubrirnos, en lugar de acercarnos a Dios, porque nuevamente al tejer esas hojas de higuera creemos que estamos en control. Entonces, este es el primer punto que puedo notar en este pasaje. Nos lleva a ocultarnos de Dios y aparte de ocultarnos de Dios, a querer tomar las situaciones en nuestras propias manos. Y la otra cosa es que nos recuerda que naturalmente a causa de nuestro pecado, ante circunstancias de miedo y ansiedad, no buscamos a Dios. Y este fue el caso de Adán y Eva en la caída, en el que al pecar y al desobedecer a Dios, al comer del fruto que Dios les dijo que no comieran, ellos tuvieron miedo. Y en lugar de acercarse a Dios, quien los había creado, quien había creado todas las cosas, quien los había puesto en el huerto del Edén, ellos se esconden de Dios. Entonces, debemos recordar que en nuestra fuerza y nuestra voluntad humana tendemos a escondernos y tenemos esta misma tendencia que Adán y Eva tuvieron de esconderse de Dios, de no buscar a Dios. Entonces son cosas que lamentablemente tenemos a causa de Adán y Eva. Sí. Es interesante lo que dices porque generalmente cuando tengo miedo, muchas veces, no sé a ustedes tal vez les vaya mejor que a mí, pero muchas veces cuando tengo miedo lo que intento hacer es arreglarlo por mi cuenta. Como busco mis propios recursos, busco mi propia forma, ¿no? En lugar de ir a mis rodillas y buscar al Señor, en lugar de abrir la Biblia y dejar que mi corazón sea transformado o sea impactado por lo que dice el Evangelio. Entonces, lo último en lo que yo pienso, y el Señor me puede ayudar a crecer en esta área, pero lo último en lo que yo pienso es, bueno, voy a orar, ¿no? Siento miedo, voy a orar. Entonces, es algo en lo que creo que mi vida, mi corazón tiene que ser entrenado, ¿no? Como tú dices, como hago lo mismo que Génesis 3, me escondo, busco mi forma, mi camino, en lugar de buscar al Señor. Y es lo que revela nuestro pecado. El miedo, cuando el miedo empieza a apoderarse de nuestras vidas y empieza a no nos deja como caminar de acuerdo al Evangelio, es porque estamos caminando, si no estamos caminando de acuerdo al Evangelio, estamos caminando de acuerdo a nuestro propio concepto de vida y eso significa pecado, ¿no? Porque generalmente nuestro propio concepto de vida siempre está equivocado, dice Proverbios, ¿no? Una y otra vez. El miedo se mira en las Escrituras. Nosotros podemos aprender sobre el miedo en las Escrituras y aprendemos sobre Dios a través del miedo. Otra vez, el miedo no es que tenemos que tenerle el miedo como le dicen en mi país, yo soy ecuatoriana, el cuco, ¿no? No es que hay algo que no se puede hablar del miedo porque eso es pecado. En realidad el Señor puso esa emoción en nuestra vida como un botoncito rojo, ¿no? Para mostrarnos algo más. Y como decíamos, nos muestra algo sobre Dios y nos muestra algo sobre la humanidad. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que temieron, pero uno de los muchos en los que pensé para compartir con ustedes fue simplemente cuando estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén después de que vinieron exiliados, de que el pueblo de Israel había sido exiliado y estaban a cargo de Nehemías esta obra. Entonces dice Nehemías 4:14, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas, porque ellos estaban siendo burlados por estar haciendo nuevamente esta obra de reconstrucción. Entonces, Nehemías, al ver que el pueblo desfallecía a causa de esto, les dice, no tengan miedo, y es interesante que les dice, acuérdense del Señor. Y nuevamente, quitamos nuestros ojos del Señor, y entonces nos empezamos a fijar en nuestras circunstancias, en las personas que nos rodean, y entonces tememos. Y Nehemías sabía, nosotros necesitamos tener nuestros ojos puestos en el Señor. Y les dice, acuérdense del Señor, Él es grande y temible. Estos hombres no lo son. Dios es grande y temible. Recordando al Señor, ustedes luchan por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus mujeres y sus casas. Y creo que
Este es uno de los muchos ejemplos que podemos tomar para recordar del Antiguo Testamento en donde debemos de tener puestos nuestros ojos. Y pensábamos en que de pronto esto puede ser muy repetitivo, pero a veces se nos olvida. Simplemente en nuestra vida diaria nos olvidamos. Y esa es la verdad y por eso tal vez tú ya sabías qué era el temor y aún así decidiste inscribirte para escuchar y aprender y recordar. Entonces siempre necesitamos ser recordadas de las verdades de la palabra y en este caso que ante situaciones difíciles, ante el miedo, ante la ansiedad, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Bueno, creo que el Nuevo Testamento está lleno de miedo porque si nos acordamos históricamente de qué es lo que está pasando, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escrito en persecución. Y si has vivido en algún lugar en donde hay persecución, y creo que hay Open Doors acaba de mencionar a Colombia y a México como hay lugares donde hay mucha persecución, entonces vas a entender el miedo que esto causa. Pero si nos ponemos un poquito en el contexto histórico de cualquier carta del Nuevo Testamento, de cualquiera de estas iglesias a las que Pablo les está hablando, entonces te vas a dar cuenta de que mucha de esta gente vivía en un miedo constante, o sea, me van a matar, me van a quitar mi casa, me van a quitar a mis hijos, voy a perderlo todo, y muchos de ellos cuando salen lo pierden todo. Entonces creo que el Nuevo Testamento está cubierto por esa capa de miedo, ¿no? Y sin embargo, cuando escuchamos las palabras de, por ejemplo, Pablo, acuérdate en quién estás arraigado, y por ejemplo, en Apocalipsis, ¿no? Todas las iglesias en persecución, constantemente les está diciendo todo Apocalipsis 1, todas esas cartas a las iglesias 1 a 3, te vas a dar cuenta de que todas estas iglesias tienen pecados, pero todas constantemente están siendo llamadas a regresar a ese primer amor, a regresar a estar arraigadas en Cristo, porque de nuevo, las circunstancias pueden cambiar o pueden no cambiar. Eso pues sabes, algunas cambian, algunas no cambian. Sin embargo, el que nunca cambia es Dios. Y de nuevo, o sea, el estar en el Antiguo Testamento, el estar en el Nuevo Testamento es entender quién es Dios y por lo tanto el tener esa paz de que porque Él está en control, porque Él es bueno, porque Él dio a su Hijo, no tengo que temer. Y eso es lo que creo que muchas veces sacó a Pablo adelante, ¿no? Porque creo que muchas veces creemos que, bueno, Pablo era un superhombre y no entendemos que, o sea, Pablo y Pedro y, o sea, Juan y, o sea, todas esas personas eran personas, de carne y hueso. Entonces, en algún momento sintieron miedo. Imagínate el miedo que han de haber sentido los apóstoles cuando de repente, Cristo muere, o sea, maten a Cristo. O sea, esos 2 días, todos se escondieron, no se escondieron o sea, se escondieron porque tenían miedo. Ahora que van a llegar los romanos y nos van a acabar. ¿Y qué los vemos haciendo en el libro de Hechos? Los vemos orando juntos, juntos partiendo pan y orando en comunidad. Y entonces creo que las escrituras hablan mucho del miedo. El Nuevo Testamento tiene esa capa de miedo que muchas veces olvidamos el contexto histórico de lo que estamos leyendo, y deshumanizamos a la gente en la Biblia, como creyendo que son superhéroes y son como tú y como yo, bien miedosos, pero ellos también tienen un Dios que no cambia, porque es el mismo Dios. Ellos también confían en lo que Cristo había hecho, porque eso es lo que dicen las escrituras, y por lo tanto vemos los cambios, las transformaciones radicales de los apóstoles, las transformaciones radicales de muchos creyentes dentro de este contexto histórico, porque saben que el perderlo todo no importa, porque ganan a Cristo. Cristo es su tesoro, Cristo es eso. Y lo que decías, James, también de los salmos, ¿no? O sea, que creo que vas a pasar a eso. Pero bueno, la Biblia está llena de gente muy miedosa. Gideón, o sea, te puedo dar millones de ejemplos porque todos tienen miedo y sin embargo Dios está ahí
acuérdate de quién soy, regresa, no tengas miedo, arráigate en Cristo, o sea, constantemente nos recuerda, yo estoy contigo, yo soy bueno, y eso es lo que nos recuerda el día de hoy también. Amén, amén. Y creo que dentro de lo que tú estabas mencionando, me llama la atención el hecho de que vemos que la omnipotencia del Señor, ¿no? Como Él es omnipotente, como Él es omnisciente, como Él es omnipresente. Vemos como las características del Señor a través de entender nuestros miedos bíblicamente. Podemos ver que Él sí sabe, que Él sí puede, que Él sí está, ¿no? Que Él sí, porque nosotros no. Entonces, y eso está bien. Eso nos recuerda que somos criaturas creadas, ¿no? Es interesante como mencionaste la vida de Pablo y de Pedro, y ellos escriben muy bien también acerca del miedo. Y nada más me gustaría mencionar esto antes de seguir. Me gusta mencionar Filipenses, es uno de mis libros favoritos. La verdad es de Hebreos, pero Filipenses también me gusta. Y me gustaría ver el versículo 4-6, cómo menciona, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es interesante cómo Pablo escribe con acción de gracias, ¿no? Como dentro del miedo, lo último que se nos pasa por la cabeza es ser agradecido. Bueno, él nos dice con acción de gracias, y dice el versículo 7, y la paz de Dios, no mi paz, no la paz que me pueda traer el conocimiento, no la paz que me pueda traer el control, no la paz que me pueda traer otra persona, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que ni tú ni yo podemos entenderla, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es increíble. En Él, como dice Salime, como menciona Debbie, en Cristo es donde encontramos y nos va a guardar en paz, va a guardar nuestro corazón, ¿no?